Solo para plantear terreno, ¿quiénes de acá saben lo que es la experiencia de usuario? Ok, perfecto. Vamos. Bien, 125 millones de dólares. ¿Okay? Así comienzo. No es un número fácil de dimensionar. ¿Bien? Mucho menos es una cantidad fácil de perder. Estamos hablando de dinero. En el año 2009, Avon creó una plataforma para sus ventas y además para poder manejar sus productos de forma interna, que iba a ser como la gloria de Avon. Iba a sacar adelante las ventas, iba a poder hacerlo todo mucho más fácil. Se supone que esto fue, pero sí, la raja ahí, a vista del equipo interno. ¿Qué pasó? En el año 2011 se dieron cuenta de que Avon, que el software de Avon simplemente no estaba dando abasto. Nadie lo sabía usar. Entonces estaba ahí funcionando, pero nadie lo usaba. Se las arreglaban por su cuenta. ¿Qué pasó? Lo abandonaron, con una pérdida de 125 millones de dólares. El foco del problema fue la falta de usabilidad y el mal funcionamiento del frontend. Es decir, todo lo que va previo al desarrollo del proyecto. Era tan simple como haber aplicado metodologías de experiencia de usuario. Investigación con los usuarios, haber conversado con ellos, haber tenido un mínimo de comunicación, haber iterado sobre la arquitectura de información, sobre los wireframes, sobre el diseño. Y finalmente haber trabajado el frontend en conjunto con todo el equipo. Identificar y corregir problemas en la etapa de desarrollo puede ser hasta 100 veces más caro que hacerlo en etapas previas. Hoy día yo les voy a hablar de cómo evitar un fail digital aplicando UX. Yo soy Consuelo Olivares y yo trabajo en experiencia de usuario en continuo. Probablemente muchos de los problemas que ustedes ya se han visto enfrentados, yo ya los he tenido que vivir por el lado de UX. No sé si acá alguien trabaja en UX, ¿no? ¿Ok? Soy del otro lado entonces. Ahí está mi Twitter y ahí está mi mail. Se agradecen consejos y mejoras para esta presentación. La idea es seguir dándola de la mejor manera. Continuum es una empresa de desarrollo, bueno, ya saben, ya se les ha hablado bastante. No sé si conocen que OnBoard también fue creado en Continuum. Hasta ahora ha agarrado harto vuelo. Es un portal de trabajos digitales, de perfiles digitales, en donde hay hartos perfiles UX, hay hartos desarrolladores y por lo general se trabaja y se pide mucha experiencia y muy buenos perfiles. Voy a partir explicándoles, voy a partir desde el principio, explicando qué es UX, pero sobre todo qué es Lean UX. ¿Alguien acá sabe lo que es Lean? ¿No? Bueno, Lean lo que hace o lo que significa es los proyectos o despegar con un proyecto de la manera más simple y liviana posible. Quitar toda la mierda que hay entre medio. Es decir, nada de documentaciones extra, nada de reuniones extra, lo que decían, hacer la menor cantidad de reuniones, tratar de hacer la menor cantidad de documentación, tratar de no perder el tiempo en tonteras. Simplemente pensar en sacar esto adelante de la forma más rápida y mejor posible, obviamente no rápido y mal hecho. La experiencia de usuario es la experiencia de un usuario con un sistema. Y esta imagen en realidad va a graficar un poco mejor a lo que me refiero. Y yo creo que es una imagen que ya han visto bastante, ¿no? Sí, se usa bastante en este tipo de charlas. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos un sistema, tenemos un usuario y tenemos una experiencia. Todos sabemos acá cuál es el problema. El diseño no consideró al usuario en el minuto en el que se hizo. Y esto obviamente es una metáfora, porque esto lo vivimos todo el tiempo. O sea, yo ando en bicicleta y jamás he usado el camino como corresponde. ¿Qué pasa cuando se diseña algo y no se considera el usuario? Bueno, el usuario siempre va a hacer las cosas como a él le parezcan, como más fácil se les haga. No van a seguir lo que se les está obligando. Uno no puede obligar al usuario a hacer las cosas como queremos. ¿Qué pasa cuando un proyecto no aplica UX? Y aquí tengo este ejemplo que me gusta dar harto. Voy a dar un minuto a ver si entienden lo que es. Es un water, ¿ya? Es un water que esto está como dentro del área del Internet de las cosas. ¿Saben lo que es el Internet de las cosas? ¿Sí? Está bien de moda IoT. Esto entonces lo que hace es llevar un ranking ahí de las personas que están usando el mismo water. Puede ser en la oficina, puede ser en la casa. Entonces, sirve para hacer conferencias y va diciendo ahí quién va ganando.
Entonces, más encima tiene como un eslogan ahí, el momento ha llegado, empuja para jugar. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Alguien sabe qué estaban pensando las personas que crearon esto? Es como, oye, la gente va a querer comprar un water para que vean quién gana, así que se pueden hacer campeonatos, que así como... No, en realidad el problema que tiene este tipo de proyectos es precisamente que no están apuntando a la necesidad de un usuario. Nadie ha pensado realmente qué necesidad tiene alguien para usar esto. Entonces, esto simplemente entra en la categoría que nosotros le pusimos cosas con internet y no internet de las cosas. Son juguetes, finalmente. Y no cumplen a una necesidad, por ende, tienen un éxito de muy corto plazo. No es algo que la gente requiera seguir usando. Este es otro proyecto. Se me olvidó contarles, este proyecto no es real. Este, de hecho, está sacado de un blog en donde plantean varias situaciones de proyectos ficticios que no tienen éxito y que son igual de inútiles. Esto, en cambio, es un proyecto real. ¿Lo conocen? ¿Sí? Es Google Wave. ¿Alguien alcanzó a conocer Google Wave? ¿Alguien lo usó? Bien. Google Wave es como el proyecto estrella de Google del año 2000, creo que empezó como el 2010 o el 2009, si es que alguien me corrige, ¿no? Bien. 2010 entonces. Lo que pretendía hacer era superar el mail que está actualmente. Tenía un sistema se podían editar mails que ya se habían enviado, era un sistema colaborativo, se podía trabajar proyectos en equipo, tenía todo lo que se podía esperar para haberle ganado al mail. ¿Cuál fue el problema? Bueno, estimamos que dentro de este proyecto se abandonó el 2012, tuvo una pérdida alrededor de $100 millones. Y esto es un número que nosotros calculamos, porque nunca hicieron público cuál fue realmente el monto que perdieron. O sea, este es el mínimo, porque eso es calculando la cantidad de personas que trabajaron, que fueron un equipo de alrededor de 60 personas durante 3 años, que alcanzó a estar a flote, porque realmente para poder hacerlo y sacarlo a público tiene que haber sido harto. Para humanizar un poco este monto, porque por lo menos para nosotros los diseñadores nos gusta harto graficar de que estamos hablando de $100 millones, para mí 100 y 1000 millones de dólares como casi lo mismo porque es calidad de plata. Por ejemplo, con esa plata nos podríamos comprar 100 pequeñas islas en el Caribe, y hay una página que vende islas en el Caribe, búsquenla si quieren. O podríamos comprar el postre más caro del mundo, que tiene oro, arrendar Disney por un día y una mochila propulsora, y aún así no haber gastado 1/3 de lo que perdió Google con Google Wave. Entonces, ¿vale la pena aplicar en un proyecto digital experiencia de usuario? Y yo me podría ir cuento corto y decirle sí, y listo. Muchas gracias, pero no estamos acá realmente para que yo les diga eso. Estamos acá para saber cuáles son los argumentos de esto. Entonces, ¿vale la pena aplicar experiencia de usuario en proyectos digitales? Para eso les voy a hablar de estadísticas. Durante un año, se gasta alrededor de $1 trillón en proyectos digitales, en software, de los cuales un 15% de los proyectos digitales son abandonados. Es un porcentaje bastante alto. El 50% del tiempo de los desarrolladores se gasta en reelaborar proyectos. ¿A ustedes les ha pasado que tienen que trabajar reelaborando proyectos que ya empiezan a fallar, que no fueron probados previamente? ¿Sí? Es una pérdida de tiempo en realidad, y es un gasto extra. Y les repito este monto, el costo de reparar un error post-desarrollo es 100 veces más alto que haberlo hecho antes. ¿Cómo se soluciona? Con experiencia de usuario. Se han identificado 12 factores principales por los cuales fallan los proyectos digitales, entre los cuales está la falta de comunicación, las metas irreales, estimaciones inexactas, tecnología inmadura, riesgo no administrado, las políticas de los stakeholders, etc. De estos 12 problemas, hay 4 que se pueden solucionar con experiencia de usuario, que es la falta de comunicación, las estimaciones inexactas, los requisitos mal definidos y las políticas de los stakeholders. ¿Cómo se puede solucionar esto? Es un simple problema, es cosa de solucionarlo con comunicación. El card sorting, y en este caso ha sido parte de la iteración de mi propia presentación. ¿Aquí alguien sabe lo que es un card sorting? ¿Ha participado en un card sorting? Bien.
Un cart sorting es una dinámica en la que se usan post-its, como están ahí, con un equipo, ya sea del equipo de trabajo, o sea, por ejemplo, con el diseñador, con los desarrolladores, con el cliente, o incluso puede ser con los usuarios, en donde definimos el contenido con el que vamos a trabajar, que queremos que esté o que ya está, y vamos viendo distintas cosas de lo que queramos sacar de ahí. El orden, la arquitectura, podemos ver incluso si es que hay repeticiones de lo que quieren los usuarios en el orden que ellos entregan. Los test de usabilidad. Yo por lo menos estoy muy involucrada en los test de usabilidad, en donde yo parto con mis diseños antes de pasarlo a desarrollo y voy donde los usuarios y veo si es que lo que estoy haciendo realmente es factible. En cuanto a los usuarios, todavía no en la parte de desarrollo. Como bien dicho, con la parte de desarrollo es constante, entonces no necesito una instancia específica. ¿Qué hago? Los grabo, luego identifico dónde están los errores y trabajo sobre los errores para no pasar con ellos a la etapa de desarrollo y evitar tener que corregirlos post-desarrollo. El diseño centrado en el usuario, y eso es ya simplemente ir a meterse a donde está el usuario. Si es que el usuario tiene problemas en algún tipo de compra en una tienda, yo me voy a meter a la tienda y voy a ver qué problemas tienen y voy a preguntarle cómo lo resuelven actualmente. Yo he estado horas sentadas en el archivo judicial preguntándole a la gente que cómo se siente, que cómo lo resolvió y por qué está tan enojado. ¿Por qué? Porque si no hago eso, simplemente nunca voy a saber qué problemas enfrentan. Lo que dibuja aquí en el monito, esa soy yo. Y voy ahí y salto la muralla, no es que me asome, salto la muralla para ver cuál es el problema del usuario. ¿Qué pasó? Google Wave se olvidó de la experiencia de usuario. ¿Por qué? La curva de aprendizaje tenía que ser muy empinada y no lo terminaba haciendo. Los usuarios se demoraban mucho en aprender algo que tenía que ser muy rápido. Se terminó creando un manual de usuario de 195 páginas. ¿Alguien de acá se le dio un manual de usuario de más de 10 páginas? Yo la otra vez vi una cámara de fotos. Vi una cámara de fotos que venía con un manual, que era una hoja, y decía, apriete el botón. Esas eran todas las instrucciones. Eso es lo ideal. O sea, los productos no deberían venir ni siquiera con instrucciones de usuario. Si es que el usuario no lo sabe usar, o no lo puede usar a la primera, hay algo que arreglar. Atractivo limitado para el usuario. Bien, al principio me gustó, pero no me produjo obsesión. O me obsesiono con el proyecto, con el producto, o simplemente lo abandono. ¿Qué pasó? Entregaba lo suficiente, ya bien, yo podía trabajar en trabajos colaborativos, pero no podía chatear con mis compañeros, con mi equipo, o si quería cambiar de proyecto, entonces se volvía muy complicado. ¿Qué pasaba? Empezaban a reemplazarlo con herramientas complementarias, terminaron abandonando Google Wave. Y el Too Much Too Soon, en el que fue mucho, muy rápido, en donde lo que hacía era email, mensajería instantánea, redes sociales, edición de contenidos, se colapsó. Tenía una mezcla muy, muy poco amigable en el cuánto le doy, qué tan rápido lo puede aprender, sin que empiece a ocupar otras herramientas con las que ya está familiarizado. ¿Alguien de acá ha escuchado hablar del retorno de inversión? Les voy a hablar del ROI entonces. Esto complementa todo lo que hemos visto anteriormente. Voy a preguntarles a todos si es que conocen lo que son los términos acá. ¿Alguien sabe lo que es un crowdfunding? ¿Sí? ¿Sí? ¿Han participado de un crowdfunding? Lo que hacen los crowdfunding es juntar plata. Uno postula un proyecto para que la gente done dinero para poder cumplir con cierto monto, entonces yo lo puedo usar para poder financiar mi proyecto. ¿Ya? Entonces, tengo una idea y espero que todas las personas me den plata. ¿Qué pasa si es que en una página o en un sitio web de crowdfunding tengo el botón de donar, que es lo más importante, y lo tengo mal ubicado? No lo tengo a la vista o no se entiende. Puedo tener una pérdida de alrededor, estamos hablando aquí de un caso supuesto, de 50 usuarios diarios. Abandono de 50 usuarios diarios de mi sitio, porque no encuentran el botón. Me estoy perdiendo un promedio que dona cada uno de $50. Lo que significan una pérdida de $2.500 al día. ¿Bien? Si es que alguien quiere que vaya más lento con esto, me dice. Si tuviéramos esa pérdida, significa que vamos a tener una pérdida de $912.000 anuales. Porque eso yo lo grafico como una torta. ¿Bien? Acá tenemos nuestros $912.000 perdidos al año porque el botón donar estaba mal ubicado. ¿Qué pasa si invertimos $25.000 solamente
en experiencia de usuario para corregir lo del botón, entre otros problemas, porque obviamente experiencia de usuario no es solo un botón, es harto más. Si invertimos $25.000 en experiencia de usuario, vamos a tener nuestro retorno de inversión en 10 días. En 10 días nosotros vamos a tener de vuelta la plata que invertimos y vamos a empezar a ganar y evitar una pérdida de $912.000 anuales. Y simplemente por haber hecho un cambio como ese. ¿Ven el cambio? Evitamos la fuga. ¿Cómo lo hicimos nosotros en Continuum? Creamos una metodología que se llama Validation Onion. Lo que hace es permitirnos visualizar cada etapa de la experiencia de usuario de una manera general. Y se ve como esto. Bueno, supongo que entienden por qué se llama Validation Onion, cebolla, porque está hecho por capas. ¿Cuál es la gracia de que esté hecho por capas? Que empezamos trabajando por el núcleo. Y del núcleo trabajamos hacia afuera, teniendo cada una de las etapas cerradas y bien hechas, evitando después encontrarnos con algo que está bonito, pero ha sido un desastre por dentro. En la etapa del scope, lo que nosotros hacemos es ver si es que esto agrega valor. Y ahí entramos en lo que yo le comentaba, que era la investigación de usuario, conversamos, vemos que realmente esto vaya a tener éxito. La estructura, vemos si es que se entiende. ¿Qué contenido tenemos que poner? ¿En qué orden lo tenemos que poner? La interfaz, ¿cómo se va a ver esto? Pero aún así no estamos validando los colores ni nada. Estamos recién viendo si es que la barra acá tiene que ir acá, si es que el contenido principal que habíamos definido, la arquitectura de información, tiene que ir a la vista en una primera instancia. Y finalmente el look and feel, que es la parte que enamora. Ahí entramos a las tendencias, vemos que si la fotografía o si es video o qué tipo de colores usar. En la etapa del scope, del scope, que es la del centro, y ahí hice un mapita para que vayamos entendiendo en qué parte del Validation Onion estamos hablando. Nosotros creamos el scope Canvas en Continuum, que es parecido al Business Model Canvas, pero enfocado al usuario por un lado y al negocio por otro, sin dejar de lado ninguno de los dos. Entonces, tratamos de levantar necesidades, tratamos de ver qué es lo que va a motivar a los usuarios para utilizar nuestro producto. Entonces metemos métricas, metemos cuáles son los objetivos de negocio que hay que lograr con esto, y todo lo hacemos conversar y fluir dentro del mismo proyecto. Nos metemos en todo lo que es el user research. Y acá es lo que yo les comentaba, donde vamos a investigar con los usuarios, conversamos con ellos, les preguntamos qué les duele y no qué necesitan, que es lo que comentabas tú de, oye, ¿quieren una página web? No, no sabemos si quieren una página web. Realmente sabemos cuál es su dolor, pero nosotros vamos a decidir o vamos a ver cuál es la mejor solución. Definimos un mapa de navegación, y eso es en la etapa de la arquitectura. De la arquitectura. En donde nosotros vemos qué contenido tiene que ir y en qué orden tiene que ir. Incluso en esta etapa nosotros ya comenzamos a testear con los usuarios, si es que esto se entiende, si es que esto realmente es lo que quieren ver dentro del sitio. Los wireframes. Y ese es un ejemplo de wireframe, en donde nosotros vemos bien, no tiene que verse bonito, tiene que ser funcional. El usuario tiene que lograr hacer una tarea de principio a fin con éxito dentro de mi prototipo. Y finalmente entramos a la parte del look and feel, donde hacemos que esto se vea bonito, y estamos en nuestra última etapa de iteración, en la parte de experiencia de usuario. Nosotros hacemos prototipos navegables básicos con esto. A pesar de que estamos testeando constantemente durante nuestro proceso, en esta parte de acá hacemos un prototipo en InVision. ¿Conocen InVision? Sí, es una plataforma que te permite subir fotografías y crear links entre fotos. Entonces el usuario después puede navegarlo como si fuera real. No se dan ni cuenta. ¿Qué aprendizajes hemos tenido en nuestros procesos? Primero que nada, casi nadie sabe por qué hace un proyecto de experiencia de usuario. Nos ha tocado que encuentran que está de moda, han sido exigencias de la jefatura de las empresas, han tenido ahí que marketing les mete el tema y que no, que experiencia de usuario, y empieza con material design, y son cosas que porque está de moda, porque sea tendencia, no es una razón. Simplemente las mejores razones que hemos tenido es porque sus usuarios se ven enfrentados a problemas y no saben cómo solucionarlos. Todos quieren saber todo acerca del proyecto y no. Y esta es la clásica fábula del elefante y los ciegos, en donde los ciegos
cada uno toca una parte distinta del elefante y dice saber lo que es. Entonces el de la trompa dice, no, esto es una serpiente, el que le toca la pata, no, esto es un árbol, o esto es un tronco, y así. Y no es que estén todos mal, es que simplemente si que todos compartieran cada una de sus perspectivas, podrían perfectamente sacar arriba o adelante el total del proyecto. Es cosa de sentarlos a todos en una mesa y hacerlos conversar sobre el proyecto. Lo que nosotros hacemos en Continuum es juntarnos el experto UX, el desarrollador, el cliente, todas las áreas que el cliente necesite que estén, incluso al usuario metidos en una mesa y empezar a conversar. Al principio queda la ensalada, sí, es verdad, queda la embarrada, cada uno dice lo que sea, peleas, lo que sea, pero por lo menos en un principio, no se desmorona cuando estamos ya desarrollando el proyecto. El conocimiento no fluye porque todos asumen que el otro sabe. Entonces, ok, nos ha pasado. Cada uno sí, no, sí, yo quiero esto, queremos esto, estamos súper bien, súper alineados. Llegamos a la mesa y resulta que no. Y cada uno empieza a tironear para su lado y okay, tenemos que definir o destinar reuniones completas a que se alinee el equipo completo. Pero insisto, sigue siendo una etapa muy temprana. Es el momento para hacerlo. Todo es una hipótesis hasta que se valida. No sirve de nada saber o decir, yo ya pasé por esto, la última vez nos pasó esto, no. Cada vez que planteamos una hipótesis nueva o necesidades que salen dentro del Scope Canvas, por ejemplo, tenemos que partir a validarlo con nuestros usuarios. Si el conocimiento no se queda en la organización, no sirve. No sirve de nada que llegue un consultor UX, por ejemplo, a una organización y les enseñe cómo hacer las cosas, cómo hacer la experiencia de usuario, si es que finalmente cuando se va, que entra todo en pánico. Por ejemplo, en Continuum, Liliana y Leo son informáticos, son ingenieros, sin embargo los dos se dedican a experiencia de usuario. Ellos han podido internalizar cuáles son los procesos, saben perfectamente cómo manejarlo y cómo sugerirlo, incluso cómo capacitar a alguien para poder seguirlo. La idea es que cuando nosotros nos vayamos de una organización, ellos puedan seguir aplicándolo. Y nos da gusto ver que cuando un año después un cliente llega y nos dice, oye, mira, hice esto y lo testé con usuario y me conseguí un diseñador que supo darme su visión por el lado del look and feel y me puede conseguir a alguien que me ayudó para hacer los test de usuario. Nos alegra, porque significa que ellos pudieron internalizarlo. Y aún así nos ayuda a nosotros poder mejorar nuestros procesos y a poder medir el impacto de nuestras propias experiencias de usuario. No solo en consecuencia a sus usuarios finales, sino que a nuestros clientes. Por último, casi nadie mide o ni calcula el impacto de UX aplicado en su proyecto. ¿Qué pasa? Invierten en la experiencia de usuario y no tienen idea finalmente cuál fue el impacto. No tienen idea cuánto subieron sus ventas ni cuánto mejoró realmente la interfaz. No saben cuánta plata se ahorraron realmente aplicando esto. Lo que yo les decía del ROI en un inicio les ayuda a tener una perspectiva, o sea, yo puedo una proyección. Yo digo, ok, me puedo llegar a ahorrar esto si es que yo aplico porque estoy perdiendo, tengo fugas en tal lado. Pero finalmente quiero saber si eso fue verdad. Y no solo eso, quiero saber si estoy creciendo además con esto. Con eso, nosotros podemos ver las métricas que nos planteamos en un inicio. Realmente se ven mejor después del proyecto y es algo que nosotros mismos nos obligamos a hacer, medir nuestras métricas. Y también obligamos a nuestros clientes a hacerlo. Y los vamos y los hinchamos un año después para ver cómo van y tratamos de llevar registro de todo eso. Hay una frase que me encanta que dice, como que resume todo lo que dije, que es lo hace mejor siempre va a superar a lo hizo primero. Y puede sonar un poco tal vez contradictorio con que hay que hacer como las cosas lean, hay que tratar de evitar la documentación y todo, pero no es contradictorio en realidad, porque hacerlo bien, o sea, hacerlo rápido no significa hacerlo mal, sino que hacerlo rápido y bien es lo ideal.